estimados señores. Bienvenidos a esta exposición Zoom de P4. Hoy contamos con la magnífica presentación de una extraordinaria obra escrita por un economista peruano, de raíces alemanas. Nos estamos refiriendo al gran economista peruano Oliver Stark. Oliver es un economista del Colegio Peruano Alexander von Humboldt, de Lima, Perú. Sus padres fueron alemanes que llegaron al Perú exiliados de la Alemania post-Segunda Guerra Mundial, y transmitieron dicho amor por el Perú a nuestro interlocutor de hoy, Oliver Stark. Luego de pasar por el Humboldt, estudió economía en la Universidad de California de Estados Unidos y en el CAEM de Lima, Perú, el Centro de Altos Estudios Militares. Ha tenido una vasta carrera empresarial desde Alemania, donde laboró varios años y luego en el Perú. Hoy gerencia una importante empresa minera y manteniendo siempre el interés por el desarrollo, ha escrito innumerables artículos en diversos medios de comunicación de nuestro país. Y este es su primer libro escrito, que Oliver ha denominado con cariño Mi Perú. Ahora para las palabras de bienvenida, por favor, el secretario general de P4, Axel Bomer. Muchas gracias, Axel. Muy bien. Son las 6:05. Bueno, siguiendo el programa de P4, un grupo de análisis de la política nacional, de las perspectivas y del futuro. Esta semana tenemos como invitado a Oliver Stark, que es miembro también del P4 y que va a tener a gusto presentarnos su libro Mi Perú, que lo viene redactando, como me explicaba, del 2017, pero el Perú es un cuento sin fin. Uno piensa que ya está terminando y empezando una nueva etapa, pero aparecen sucesos y eventos como el de hoy día. Dentro de los grandes pensadores que ha tenido el Perú está Luis Alberto Sánchez, que en su momento escribió Perú, retrato de un país adolescente. Si estuviese vivo, hoy tendría que escribir Kindergarten Perú o retrato de un país infantil, porque en vez de avanzar y madurar, pienso que hemos retrocedido. Leyendo tu libro, que nos lo vas a explicar o vas a dar algunas acotaciones que tal vez no hemos leído entre líneas, veía que la historia desde el inicio de la República está llena de negociados e intereses particulares más que intereses nacionales. Y creo que es una enfermedad genética que empezó con el nacimiento y que no hemos logrado corregir. Hay conclusiones muy coherentes, muy interesantes, muy claras, pero el tema está en cómo hacer cambiar el pensamiento nacional para que eso suceda. Voy a invitar un momentito a Kurt Manrique, a Gustavo, a Daniel Zúñiga, a Carlos. Como decía, Luis Alberto Sánchez escribió en su momento Perú, retrato de un país adolescente, y hoy, si estuviese en vida, escribiría sobre Kindergarten Perú o retrato de un país infantil, porque en vez de evolucionar de la adolescencia a la madurez, hemos retrocedido y nos hemos vuelto, bajo términos, digamos, coloquiales, muy infantiles. Le cedo la palabra a Oliver para que empiece con su presentación. Gracias. Gracias, Axel, y buenas a todos los que están acá conmigo ahora. No es muy fácil hacer una presentación que compita con la posible vacancia del presidente de la República, así que agradezco mucho la presencia de ustedes acá. La verdad que muy feliz de estar con ustedes para comentarles
lo más brevemente posible, trataré de no pasarme de los 30 minutos, un poco la evolución de esto, ¿no? Que fue eso es la verdad, un sueño realizado. Todos en algún momento, creo, queremos escribir algo, dejar un libro. Para mí personalmente escribir un libro fue uno de los sueños que ahora ha quedado realizado con este pequeño aporte, que es volcar un poco las experiencias que yo, como hijo de alemanes, y comienzo con eso porque esa es la introducción, nací en el Perú en el año 57, en Miraflores, hijo de padres alemanes de la posguerra, ¿no? Mi papá había sido un marino de la Kriegsmarine, básicamente andando por el Báltico. Mi mamá, una filósofa que también se vino al Perú con mi papá. Ella es de Prusia Oriental, lo que representa pues la identidad del alemán, o ese es el cliché por lo menos que se pone a los alemanes, ¿no? Entonces, mi experiencia desde la infancia hasta la juventud y adultez estaba marcada por esa primera fase, ¿no? De vivir en familia alemana, estudiar en colegio alemán. Acá estamos varios que éramos alumnos de ese colegio alemán. Y dentro de ese rol muy, muy personal de la familia, había pues habían los viajes de mi papá a Alemania, ¿no? Y en esos viajes permanentes que hacíamos yo desde chico a Alemania, una vez al año, 2 veces, una vez al año, una vez cada 2 años, digamos, lo mejor así. Visitaba yo mucho Alemania, y dentro de Alemania la zona comunista, ¿no? La zona que, como ven ahí en el mapa, había quedado como sector soviético, ¿no? Me tocaba ir mucho a Plauen. Plauen es una ciudad en Sajonia donde nació mi papá, y en ese trayecto, en esas idas y venidas, se me marcó un poco lo que al final he querido poner como tesis en este libro, ¿no? Que el sistema comunista que prevaleció en Alemania desde el 45 hasta el 89, yo lo veía cada año en vivo y en directo. Desde chico me marcó la infancia, esa grisura, ese no desarrollo, ese no tener nunca nada para consumir, esa pobreza totalmente material, y finalmente también no material, ¿no? La gente andaba encerrada en un sistema donde la libertad no existía. A mi papá, cuando cruzábamos en tren la frontera de la DDR, o sea, la Alemania comunista de la Alemania occidental, prácticamente lo desvestían, lo hacían pasar por muchas incomodidades, porque él había nacido pues en Plauen, ¿no? Entonces era como un traidor, ¿no? En fin, eso me marcó mucho, y bueno, además está decir toda la desgracia que era el sistema muro, la famosa muralla antifascista, que resultó no tener nada de antifascista, sino más bien evitaba el libre flujo de un lado al otro, que al final se terminaron escapando todos, y en el 89 implotó el sistema, ¿no? Eso marcó un poco la infancia, y de ahí paso pues en el libro a un poco divagar sobre fundamentos filosóficos de lo que es nuestro sistema Occidente, ¿no? Occidente, más que un sistema de valores, más que un concepto geográfico, es un sistema, es un grupo, es un concepto de acción, ¿no? Es libertad, es democracia, es un modo de vida, es un modelo
de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido es que me ocupo en esta primera parte de la cosmovisión y Occidente en el libro de Grecia, la polis, el ágora, ¿no? La tradición grecolatina, el cristianismo, el humanismo renacentista, el racionalismo científico, en fin, temas muy densos y muy profundos que trato de simplificar de una manera tal para ubicarlos, para poner una piedra de fundamento en esto que después quisiera que se aplique para mi país, porque creo que es lo que mejor nos va a llevar al desarrollo, ¿no? Me centro acá un poco también en un autor no muy conocido, Virués. En la página 30, Virués lo cito con un concepto que me pareció muy interesante. Ups, están saliendo... Esto no debería salir. Ya, ahora sí, están viendo la imagen clara, ¿no? Virués habla de todo de la ratio legis y de cómo se crea la ley en el Perú y un poco por ahí ya nos vamos dando cuenta por qué los problemas en el Perú, ¿no? ¿Por qué en el Perú hay tantas leyes que nunca funcionan? ¿Por qué las leyes son tan perfectas, tan densas y tan bien o mal, como querramos verlo, escritas, pero que en la práctica no sirven para nada? Y Virués es de los que habla pues de esta herencia francesa, de que la ley nace en los congresos, en los diputados, que acartonados, sentados en sus sillas, disponen de leyes que hacia abajo no funcionan. ¿Por qué? Porque no nacen de abajo, no nacen de la jurisprudencia, como sí es el caso en el sistema anglosajón, ¿no? También me voy un poco por el lado de Azenor, Robinson, el tema de Nogales en Arizona, que es un caso de estudio muy interesante. Él ahí un poco aplica el darwinismo a lo que él llama la deriva institucional, ¿no? Este caso de Nogales en Arizona, que por una circunstancia de la compra de Gadsden, que es una compra de territorio mexicano por parte de los Estados Unidos en 1853, separa la ciudad de Nogales en dos. Un lado se queda con el sistema institucionalizado americano, digamos, y el otro lado se queda con el modelo paternalista mexicano, ¿no? Y a la fecha uno va a la ciudad que antes era una y se da cuenta de las diferencias en el desarrollo. Es un caso muy típico de este libro del por qué fracasan las naciones, que lo cita Zemoglu y Robinson, ¿no? Por ahí también me permito divagar un poco en temas de identidad, nuestro origen incaico, nuestra descendencia inca. No me parece mala la idea esa de integrar más a este origen incaico que hemos tenido. Los españoles eso lo hacían mejor en el virreinato, ellos tenían un alto respeto por lo que fue la nobleza inca y participaba en cierta forma del quehacer nacional, ¿no? Así que por ahí también me permito un escape, ¿no? Ahora, lo que en ningún momento quise, y siempre más bien sí quise, es a la vez que me voy por por estas abstracciones, ir proponiendo cosas concretas y firmes para el Perú, ¿no? Eso es un poco lo que pretendo con este libro. Y en ese sentido, de acá en adelante, eso es lo que trato de siempre hacer. Cuando hablo de algún tema, como ahora el próximo que toca, el del liberalismo, en la tercera parte del libro, son 7 partes, estoy en la tercera, que es el liberalismo. Siempre trato de hacerlas y de relacionarlas al Perú, de alguna manera, ¿no? Eso, los que lo lean me lo puedan ratificar.
un poco, como dice Ricardo Flores acá, que lo leyó y me hizo una crítica muy, muy bonita. Ricardo Flores es uno de los miembros de P4, es socio de uno de nuestros miembros fundadores de Fernando Ramírez del Villar. Él habla de una guía política basada en lo más lúcido del pensamiento occidental, ¿no? Entonces, a mí me halaga mucho escuchar eso, porque eso es lo que pretendo justamente decir en esta segunda parte o capítulo 2 del libro, ¿no? El tema es la búsqueda de convergencia desde diferentes épocas, ideologías, ópticas, ¿no? Y bueno, buscar pues un asunto que, sobre todo en el CAEM, en mi experiencia muy simpática del CAEM de un año, sale, es esto de la identidad, ¿no? La identidad que todavía no tenemos como nación, ¿no? Mientras que Alemania era una nación separada en dos países, acá el Perú es un país separado en dos naciones, o en varias naciones inclusive, ¿no? Entonces, ese tema de la identidad a mí me parece fundamental. Es algo que creo que cualquier plan de desarrollo del Perú debería considerar, ¿no? Un Ministerio de la Cultura debería ser de cultura e identidad, o de educación, debería ser educación e identidad, ¿no? En el capítulo 3, no, me voy simplemente a tratar de hacer de una manera didáctica una explicación de qué cosa es lo que es el liberalismo, ¿no? Porque todos los días escuchamos que el liberalismo, neoliberalismo, es casi como un insulto al que lo es, ¿no? Es como tildar de derechista, de fascista, de malo al que lleva esta etiqueta. Y la verdad de las cosas es que el origen de la palabra liberal es todo lo contrario, ¿no? Ser liberal en el sentido americano, como nosotros conocemos, los liberales son los demócratas, ¿no? Los que piensan en cambio, los que quieren renovar, y los conservadores son los que se supone no quieren cambiar, ¿no? Entonces, en fin, este capítulo se centra básicamente en eso y recorre pues desde el chino Lao Tse, que fue el primer liberal de la historia, pasando por Jesús, Milton Friedman. Lo he querido citar acá porque yo lo conocí personalmente en el Sheraton Hotel en el año 81, como consta en este papelito, que todavía no sé cómo sobrevivió la historia. Y bueno, repito, un repaso de lo que es el concepto del liberalismo, y de ahí también lo que pretendo es salvar lo que haya que salvar, ¿no? Repito, me voy desde Lao Tse, paso por Milton Friedman, von Mises, Hayek, Ayn Rand, Eugen, Erhard, ¿no? Y finalmente también los migrantes de Lima, ¿no? Los nuevos liberales del Perú. O sea, ¿qué cosa es el pequeño empresario, el informal peruano? Es un gran liberal, es alguien que no quiere el Estado, alguien que quiere que lo dejen en paz. De eso trata este capítulo 3, ¿no? Acto seguido en el libro, señores, me voy a esto que también me pareció interesante juntarlo, porque desde Víctor Andrés de la Unde, pasando por Víctor Raúl Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Luis Bedoya, que está vivo todavía, Manuel González Prada, Luis Alberto Sánchez, que lo acaba de citar Axel, Hugo Neira, que he tenido el gusto de que me lea el libro y me lo dedique y me lo promueva en la San Martín de Porres. Le ha gustado mucho a Hugo mi libro también. Luis Lumbreras, Espinosa, Kotler, etcétera. O sea, no es cuestión de ideología, como verán en estos nombres, es cuestión de quién interpreta bien la realidad nacional, ¿no? Y en todos ellos, lo que encontré
es ya unos indicios primarios de lo que es nuestro Perú o las fallas que tiene nuestro Perú. Todos los que ven ustedes ahí mencionados hablan de una falta clamorosa del ideal colectivo, ¿no? El Perú no tiene un ideal colectivo. Somos muy buenos individualistas, pero somos pésimos en el ideal colectivo. Eso lo dicen todos los que están ahí mencionados. También hablan del dilema autoridad-libertad. Es un tema que hay que definir. Ahí cada uno tiene la forma de interpretarlo. En verdad, a mí las dos palabras no me disgustan. En el Perú especialmente, y sobre todo Víctor Raúl Haya de la Torre lo dice, ¿no? El Perú es como, y tú lo acabas de decir, Axel, ahora en tu introducción, o sea, lo del país adolescente de Luis Alberto Sánchez hay que mandarlo ahora a infancia, Jardín de Infancia Perú, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre decía que el Perú era como un niño que necesitaba de un padre que lo guíe y que le dé cierto nivel de autoridad para guiarlo en su camino a la adolescencia y a la adultez, ¿no? Qué mejores palabras para aplicarlas hoy, por favor. Entonces, en ese sentido, en el libro trato de irme un poco hacia lo que es la autoridad y de que esa palabra no es tan mala en el fondo, ¿no? Y que al final los peruanos la quieren. Eso está comprobado, además, por encuestas y por entrevistas que han disgustado mucho a esa generación, a ese establishment caviar que tenemos hoy dominando al Perú, ¿no? Este recorrido por los intérpretes obviamente es muy, muy injusto porque es muy corto, muy resumido, pero trato de agarrar, pues a mí personalmente me fascina la figura de Víctor Andrés Belaúnde. Fue un preclaro pensador en los años 30, él ya tenía en su psicología del peruano rasgos que si hoy los leemos vamos a darnos cuenta que siguen siendo vigentes el año 2020, ¿no? Acá creo que hay mucho que rescatar. Me voy también un poco por el lado del origen de nuestra república, ¿no? Cuando Bolívar, esto lo cito en la página 77, cuando Bolívar ve cómo se está desarrollando el primer gobierno en el Perú, dijo: una mano para obrar, 20 cabezas para deliberar. Creo hoy eso es más cierto que nunca. También la falta de gestión es clamorosa, la hemos hablado 1.000.000 de veces en este grupo P4, ¿no? Y sobre el tema de la autoridad, se me había pasado mencionar que no solo es que lo mencione Víctor Raúl Haya de la Torre, y también lo menciona Víctor Andrés Belaúnde y todos los demás, pero el tema de la autoridad pasa por el mismo Virgües, al que cito al comienzo por el tema de la creación de las leyes en el Perú, menciona que acá la tradición autoritaria del Perú no se dio por hombres fuertes, sino porque teníamos una tradición muy democratizante, muy sesgada al liberalismo. Las primeras constituciones fueron todas liberales, basadas en lo que venía de Francia, y eso generó lo que él llama tradición democratizante, que es la que atraía al autoritario, atraía al dictador, atraía al golpe de Estado, ¿no? Eso sucedió en el mismísimo 1824, cuando Canterac, el español, volvió y casi vuelve a conquistar el Perú, gracias a que el Congreso no tomaba decisiones, ¿no? Entonces hay un sesgo que
a mí me gusta citar que le echa mucho la culpa a todos nuestros congresos de todo lo que ha sucedido, ¿no? Ahorita lo más reciente en la historia del Perú, acordémonos de lo que pasó con Fujimori, ¿no? Cerró el Congreso porque no lo dejaban pues, hacer nada, ¿no? El 95% del Perú estuvo a favor del cierre de ese Congreso. Ahorita nomás Vizcarra ha hecho lo mismo, todo el Perú estuvo a favor también casi, aunque por otros motivos, y le salió el tiro por la culata. Pero, en fin, he querido volver al tema autoridad porque es un tema recurrente ahí en lo que yo quiero dejar como mensaje, ¿no? El antepenúltimo capítulo del libro trata sobre la base ideopolítica y esto que suena también muy abstracto y lo trato yo de bajar a la realidad. Básicamente me centro en esto de la democracia del consenso, ¿no? Hay un teórico, Arendt Lipyard, que habla en el libro que se llama Patterns of Democracy, y él habla de la democracia del consenso, que no es más que una democracia, un sistema que favorece el acuerdo, no el número, ¿no? Es salir del concepto de la democracia del número, ¿no? En la democracia el consenso del ganador no se la lleva toda, ¿no? Es el grande no manda, o sea, es un sistema que la mayoría de los países desarrollados del mundo lo usan, lo aplican, para interpretarlo en términos simples. En una democracia del consenso no existiría pues la mesa de diálogo, la cautelar que me demora el proyecto 20 años, en fin, el proyecto Tía María ya habría o no habría salido, ya se habría decidido por salir o no salir, por citar un ejemplo, ¿no? El proyecto Tía María de Southern ahí en el sur. En la democracia el consenso se toman las decisiones, para bien o para mal, siempre gana una parte, unas veces gana la primera, otras veces gana la segunda, pero se toman decisiones dentro de un plazo perentorio, ¿no? Entonces eso permite un desarrollo mucho más ágil. En fin, de ahí paso por los conceptos de subsidiariedad, que es un concepto que usa el PPC mucho en su base ideológica, ¿no? De eso, de que si hay un ente inferior que puede ocuparse de los problemas que se ocupa, pero si no puede, que lo asuma el ente superior. En términos concretos, la regionalización, ¿no? Si las regiones han sido incapaces de llevarnos el desarrollo al país y simplemente han sido un traslape de corrupción y burocracia, bueno, habrá que devolverle otra vez el manejo de la región a un ente superior, ¿no? En fin, es por ahí que me voy un poco en esto. Acá nuevamente el tema autoridad, esto es un estudio de Pulso Perú que se va hasta el 2017 y el 18 también y el 19 lo ratifica, ¿no? Esta evolución ideológica del peruano que necesita pues un poco la autoridad, ¿no? Esto también lo muevo en este capítulo de la base ideopolítica. Cito a Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución americana, que dijo, pero eso no es muy conocido ni se dice, que primero hay que darle al gobierno la capacidad de gobernar a los gobernados, luego forzarlo a que se controle a sí mismo, ¿no? Ese es un poco el concepto ahí de Hamilton, que también cito. Bueno, y luego ya me voy, para ir terminando, a temas concretos que yo creo que son los temas fundamentales que hay que solucionar en el Perú, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo conmigo en que esto es el problema número uno en el Perú?
El peruano está imbuido de un ADN corrupto, todo es corrupción a todo nivel, todos los días. No solo estamos hablando de Odebrecht poniendo presidentes en Latinoamérica, sino la pequeña obra, la pequeña venta. Ahí parece pues esta costumbre de mantener el diezmo, el quinto real, y todos los que están haciendo procesos de compra de insumos para el gobierno, todos, casi sin excepción, todos son corruptos. Ahí tenemos un problema gravísimo, y es por eso que cito el caso de Singapur, el caso de Rumanía y el caso de Hong Kong ahí en el libro, ¿no? Esos son 3 casos donde la corrupción era tanto o más fuerte que en el Perú, y lo lograron solucionar, ¿no? Acá Lee Kuan Yew, que fue primer ministro de Singapur desde el 64, toda esta frase y la aplicó de a verdad, ¿no? Entonces en Singapur se acabó la corrupción prácticamente. Por supuesto que deben haber casos aislados, pero en el índice de transparencia ya figura en el puesto en los primeros puestos, ¿no? Y Perú está en los últimos. El segundo tema fundamental es el de la informalidad, que no sé por qué nadie lo trata, nadie lo quiere ver, nadie lo busca, pero como cito al inicio del capítulo respectivo, la informalidad en el Perú es como un inglés que dijo, si quieres salir del hueco tienes que dejar de seguir cavando, ¿no? En el Perú seguimos cavando en ese sentido, se sigue informalizando el Perú y ya estamos a nivel de normativas como Gulliver acá en esta caricatura, cada vez más informalidad y cada vez más normativa y cada vez más trabas para el desarrollo, ¿no? Haciendo todo lo contrario de lo que está haciendo India, que era uno de los más corruptos e informales, sigue siendo informal, pero ahora ha cambiado totalmente su política con Narendra Modi y se ha dedicado ya no es red tape for investors, sino es red carpet for investors, ¿no? Entonces, siguiendo esa filosofía es que en ese capítulo de informalidad, bueno, me voy por el lado de que hay que liberalizar mucho la burocracia, la normativa peruana para empezar a acabar con esto. Pero además también cito que hay que hacer de los políticos peruanos gente que tenga poder de decisión y cojones para decidir cerrar a los que no quieren pasar por el aro, ¿no? Ese caso de Gamarra, donde se incendiaron, donde se calcinaron estos 2 trabajadores que estaban encerrados en un container, no sé si se acuerdan, es típico de esta informalidad que ya llega a ser peligrosa, y eso sin hablar de la minería llena de mercurio los ríos en Madre de Dios, sin hablar de la tala ilegal de árboles en la selva, en toda la Amazonía peruana, el tráfico de terrenos, ya la urbanización de las ciudades se ha vuelto una barrialización de las ciudades, o sea, el desarrollo urbano en Perú, yo invado, pongo bandera, 3 palmeras, me dan un título de posesión y luego hago plantones, huelgas, paros, bloqueo carreteras para que me den electricidad, agua, ¿no? Ese ha sido el desarrollo urbano del Perú. ¿Por qué? Por la informalidad en la compra-venta de tierra, ¿no? Yo por el lado de la corrupción, ya para ir terminando y antes de entrar al centralismo, hago un recorrido y uso mucho el libro de Quirós. El libro La corrupción en el Perú de Quirós es una excelente fuente para el que esté interesado en cuán corrupto es el Perú. Yo he tratado de hacer un resumen ahí en mi libro.
léanlo, este libro de Quirós, La corrupción en el Perú, es realmente la Biblia de la corrupción en el Perú, ¿no? Y ahí podremos ver cómo nace esto desde el virreinato. En el tema centralismo, yo lo que hago es citar mucho mi experiencia del CAEM. Acá tengo a mi amigo Carlos Trevejo, que me acompañó en esta época. El centralismo tiene que acabarse, si bien es cierto, ya no es ese tradicional. Tenemos un supuesto proceso de regionalización caminando, que ya sabemos que es un fracaso total. A lo que voy en este capítulo es un poco a usar el criterio de lo que dice el libro blanco del Ministerio de Defensa. Los militares todo el día andan estudiando la realidad nacional, son los que más conocen la realidad nacional, sin embargo, no los incluimos en el desarrollo nacional. Y eso es algo que yo critico ahí. Inclusive siendo radicales, siendo extremos, por ahí me he mandado a decir en Twitter, aunque no sé si estoy equivocado, que el fracaso de la regionalización actual, esa que firmó Toledo, que ha convertido 24 departamentos en 25 regiones, cada una con su presidente o gobernador, cada una con su consejo regional, cada una con toda una burocracia que repite lo del gobierno central, y terminó solo exportando o descentralizando burocracia y corrupción. Hay que pararla, eso no puede seguir. Las 25 regiones se tienen que convertir en 4, 5, 6 macroregiones, y yo cito ahí la delimitación regional que han hecho los militares, ¿no? Las regiones militares norte, centro, sur y oriente podrían ser una base. Pero más allá de si militar o no militar, el punto del tema centralismo-regionalización es el concepto de que esto no debe ser una delimitación política, sino una delimitación económica. Eso lo dijo Víctor Andrés Belaúnde, eso lo dijo Aya, eso lo dijeron varios de los pensadores que cito en el capítulo respectivo. Y lo que se debe usar es el concepto del clúster económico, ¿no? Por decir, la región sur, la zona aymara, quechua, de Puno, Apurímac, integrarle a Arequipa, ahí hace sentido, hay comercio, ahí se podría crear una macro región sur, por ejemplo, ¿no? Había antes un concepto económico diferente, que es el que cita Víctor Andrés Belaúnde justamente en sus memorias, en su realidad nacional. El concepto de que antes él decía, hágase regiones de acuerdo a ventajas competitivas económicas. O sea, la región petrolera, por ejemplo, antes era pues Talara, Piura, Tumbes, ¿no? La región del cobre antes era el sur, ¿no? Arequipa, Tacna, Moquegua, la región del algodón, Lima, Ica, etc. Eso obviamente ya no es vigente, pero el concepto de clúster económico debe mantenerse, ¿no? Y yo la verdad aprovecharía ahora esta crisis para mano militar, suena no políticamente correcto, pero parar, porque la ley de regionalización está ahí que impide que se haga ningún cambio, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto muerto donde las regiones hoy son feudos de nuevos gobernadores que se han hecho reyesuelos de sus regiones, y sigue la corrupción y el mismo centralismo, y cuando hay que solucionar temas regionales, ellos recurren al poder central otra vez, ¿no? O sea, es un fracaso total. Eso es un poco en lo que trato de centrarme en lo del centralismo, ¿no? Ya para terminar con esto, en el tema corrupción,
me olvidé de comentar que también hago mención a unas islas de honestidad, porque siempre Axel me decía al comienzo, uno se vuelve pesimista leyendo tu libro. No, es todo lo contrario. Lo que yo quiero es decir que sí hay salidas y las hay, y inclusive en el tema corrupción que es tan grave en nuestro país, hay pues islas, ¿no? Hay islas, claro, se van a reír porque una de las islas fue José Domingo de la Mar, el primer presidente que tuvo el Perú en 1822, pero también lo fue Manuel Pardo y Lavalle en 1872, ¿no? Muchos lo acusan de... Mis amigos militares no les gusta Manuel Pardo y Lavalle porque efectivamente él fue el que rompió la mafia, que en esa época era muy fuerte, de la corrupción militar, y bueno, dejó desequipado al Perú, que más tarde, en 1879, se las vería con Chile, ¿no? Entonces ahí hubo un problema de esos. Pero en verdad, Manuel Pardo y Lavalle fue un hombre que trató de romper la mafia de Piero, la de Meix, de Dreyfus, ¿no? Y bueno, pagó con su vida esa ofensa, ¿no? La mafia pudo más que él. La última isla que cito es Bustamante y Rivero, ¿no? Que entró con el APRA el 48, era un tipo muy legalista, muy correcto. Y bueno, nuestro conocido Héctor Vargas Aya, ¿no? Aprista, renegado al final, peleado con Alan García, que fue el que descubrió el gran contrabando en la época de Belaúnde, ¿no? Con esto, señores, yo ya termino la parte esta concreta de irme a soluciones, y concluyo con un par también de divagaciones. Me voy un poquito al dataísmo de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un escritor judío israelí muy bueno, hay que leer todos sus libros, Homo sapiens, o Sapiens, perdón, sobre todo, que es de donde saco esto, ¿no? Homo Deus también lo ha escrito él. Son bestsellers, y escribe de una manera muy animada. Yo lo recomiendo a Yuval Noah para la lectura de todas maneras. Él habla de que de una época, el humanismo pasa pues del teocentrismo, ese centrarse en Dios, a un humanismo, ¿no? A un homocentrismo, y eso en estos últimos 300, 400 años, y ahora estaríamos yéndonos hacia un dataísmo, o sea, del teocentrismo al homocentrismo y de ahí al dataísmo. El dataísmo no es más que esa muy conocida tendencia que tenemos todos hoy a estar atados a todas las redes, leer todas las noticias, participar de todos los eventos, y hacernos dependientes de la data, ¿no? Él habla mucho de eso y teoriza sobre una situación como la que prevé George Orwell en 1984, en la que ya el ser humano simplemente es un seguidor de la computadora, ¿no? Un poco la figura de la película Terminator, donde Skynet domina al ser humano y nosotros somos simplemente unos objetos de una gran computadora y de la inteligencia artificial. Esto es algo que obviamente, con un concepto liberal de libertad y de humanismo que queremos, yo no quisiera vivir, ¿no? Yo no quisiera estar en un mundo donde yo sea un objeto, un robot. Cito a Helmut Schmidt, que siempre es útil, es uno de los grandes en la política alemana. Él en la página 355 habla pues de cómo debe gobernarse un Perú, un país, no un Perú, un país. Él, por ejemplo, menciona cosas simples pero que son contundentes, ¿no? Que hay que pensar hacia el futuro y tener claras las consecuencias. Él habla de que hay que tomar en cuenta de manera crítica todos los grupos de interés legalmente constituidos en tu país. Esa es un poco la democracia, el consenso de la que hablo, o Konsensdemokratie en alemán. Él habla
considerar la moralidad de todos los objetivos trazados, así como los medios usados para ello. Ser transparente y convencer, en democracia necesitarás mayorías. Ser responsable por tus actos, ¿no? Eso también parece hoy letra muerta en todos. Y finalmente, para terminar, me gusta mucho el concepto de la relatividad, el espacio, el tiempo histórico que cita Aya también. Ojo que no soy aprista para nada, pero es cierto esto de la relatividad. Todo tiene su momento en la historia y a veces es bueno aplicar, a veces es bueno ser liberal, a veces es bueno ser conservador. Eso no se puede definir, ¿no? Pero no hay que salirse de un marco conceptual, obviamente. Tampoco se trata de ser poco serio y de no tener nada definido, ¿no? Y culmino y agradezco la audiencia. Nos hemos gastado 45 minutos, de que ojalá terminemos pronto en una unidad, en esta diversidad que tenemos, y el firme y feliz por la unión que sale en nuestras monedas al plata originales se haga una realidad, señores. Gracias. Pero bueno, gracias por tus comentarios, por todo lo que has dicho, una avalancha de ideas que sí se plasman en tu libro. Y surge una pregunta que, conversando hace poco o comentando tu libro con un amigo, me decía: ¿de dónde nace ese amor de los extranjeros por este país incaico? ¿Por qué nos identificamos como extranjeros? O yo también tengo el 50% de otra sangre. ¿Por qué nos identificamos tanto con el bienestar, la prosperidad y el avance del Perú, que a veces denota mucho más, llamémoslo románticamente, más cariño que los propios peruanos por su nación? Disculpa, Axel, disculpa que te interrumpa. El modo de presentación, ¿lo apagaste? No sé si están viendo ahora mi computadora o no, o estamos viéndonos en imagen. Yo no he hecho estamos viendo tu computadora. Sí, estamos viendo tu computadora. Sí, y yo estoy viendo también tu presentación. Y la vi. Bueno. A ver, deshabilítame ahora, por favor, nada más, disculpa la interrupción. Bueno, el otro tema que mencionas es la falta de identidad, que es un tema que ya en varias ocasiones lo hemos conversado. Hay una mezcla de iglesia, catolicismo, con apus, con origen, con creencia, con tradiciones muy arraigadas. Por ese lado, somos un país poco flexible, mientras que en otros aspectos nos excedemos de flexibilidad y de liberalismo. Un comentario interesante que hiciste fue que los españoles respetaron mucho más la nobleza inca que después de lo que ocurrió durante la República y el gobierno que se instauró a partir de la independencia. Que los informales son los nuevos liberales de Perú es un concepto interesante y es entendible porque el Estado nunca ha hecho nada por ellos y ellos han forjado su camino y siguen forjándolo con el desorden que generan, pero que buscan superarse y salir del estado en que se encuentran. Hace poco escuchaba las declaraciones de una señora informal en su época que dijo: yo vendía de joven en tal calle, con mucho esfuerzo compré mi puesto y ahora el Estado viene, me lo cierra y le da plazas y calles a los informales para que vendan. Entonces es un ciclo, es un círculo que las cabezas no entienden y no somos consecuentes con el desarrollo, no somos consecuentes con lo que queremos y no tenemos ese plan país. Lo citaste de Helmut Schmidt, ver el consenso y ver los intereses de los que son formales. Creo que tanto tu libro, que como te dije la primera vez que te lo comenté, debe ser una lectura obligatoria para toda maestría, para todo
estudio universitario para todo peruano y joven que quiera ver una nueva luz, un nuevo enfoque, un análisis, porque resume muy bien todo lo que ha ocurrido en la historia y por qué estamos como estamos. Que no tenemos un ideal colectivo también es algo, y que el peruano requiere de una autoridad firme y busca muchas veces la autoridad, es cierto. Lo que pasa es que las autoridades no son las autoridades competentes que necesitamos, sino son autoridades que se hacen por sí mismas y no defienden los intereses comunes, sino muchas veces sus propios intereses. Y finalmente, que digas que tenemos un ADN corrupto es lo que decía en la introducción. Es un mal genético, lo tenemos en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? El ciberchip de Elon Musk. Nos tendremos que poner la conexión y los filamentos correctos para eliminar la corrupción de nuestros cerebros. Es una manera de actuar muy instaurada, muy interna, interiorizada ya por todos los peruanos, porque como bien dices, no solamente es el funcionario, el ministro, el gobernante, el regidor, son todos, en todos los negocios hay corrupción, a todo nivel, desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, es lo que quiero comentar. Somos 14 participantes y sí me gustaría la intervención de Enrique, de Pedro, de Carlos, de José, de Kurt. No sé quién se anima a opinar, a dar una recomendación, una luz. Bueno, mira, yo puedo decir algo, si me permitís. En primer lugar, quiero dar las gracias a Axel por la invitación y a Oliver por su libro y por su tiempo. No puedo decir que he terminado de leer el libro, estoy en proceso, pero me parece interesantísimo y coincido contigo, Axel, que este libro debería de ser materia de estudio, por lo menos en algunas maestrías, si no ya en algunas carreras incluso universitarias. Pero bueno, al margen de los halagos, que me parecen perfectos, la verdad el tema no da para mucho, porque realmente coincido plenamente en lo expuesto, en lo comentado, o sea, en ese análisis. Yo soy uno de esos extranjeros, yo soy español, ya lo habrán notado seguramente, que llevo aquí 20 años, que vine con un proyecto para desarrollar nuevos negocios, nuevas alternativas, nuevas tecnologías, en aquel momento la tecnología celular móvil, y me quedé durante 20 años en distintos sectores de la producción en este país. ¿Y por qué lo hice? Un poco la pregunta, respondiendo a lo que tú decías, ¿por qué se enamoran los extranjeros de este país? Mira, lo hice porque me parece un país alucinante, me parece un país interesante, me parece un país con potencial, con recursos y sobre todo con gente trabajadora, con gente emprendedora. O sea, yo veo en este país cosas que no he visto en otros países, y este es el sexto país en el que he vivido trabajando, o sea, no de turista, como tú bien sabes, Axel, tú conoces muy bien mi historia. Entonces, a mí siempre me ha impresionado el Perú esa sensación de que la gente, ese sector, vamos a decir, informal y formal, es un sector que se resuelve los problemas, saca los problemas a reducir por sí mismo, o sea, no espera a que le den todo. Lamentablemente, por lo menos en el tiempo que yo he vivido aquí, o sea, lo demás es historia para mí, obviamente, pero lo que yo he vivido personalmente he visto unos gobiernos pésimos, o sea, realmente desde el primero que tuve, que fueron el último coletazo del fujimorismo, con el propio Alberto Fujimori a la cabeza, y lo que le siguió Toledo, en fin, y todos los demás que no voy a venir a recordar, me han parecido siempre unos gobiernos pésimos, pobres, quizá, sobre todo ideológicamente, quizá han seguido la misma cuerda que tuvo el fujimorismo en sus comienzos, de tener buenos cuadros profesionales, buenos tecnócratas manejando los temas claves, como por ejemplo la economía y algunas otras pocas cosas. Entonces, eso ha seguido siendo la tónica, pero claro, 20 años no dan para mucho. O sea,
y lo que en un momento era una inercia positiva y un crecimiento del país, etcétera, incluso solventando crisis como ha habido del 2008, etcétera, incluso esta, claro, han quedado, al bajar ese nivel económico, esa bonanza de la que hemos vivido en los últimos años, al bajar y reducirse, salen a flote los problemas de fondo que nunca han estado resueltos, como es el tema de la corrupción, temas de narcotráfico, temas de falta de ideología, temas de extremismos, sobre todo de izquierda, o sea, volviendo a la vieja historia de los años negros de este Perú. Entonces, efectivamente, no es un escenario que aparentemente dé para mucho optimismo, pero de nuevo, hablando por mí como extranjero y no por eso como portavoz de la colonia extranjera, ni muchísimo menos, hablo a título personal, yo siempre he creído en este país y sigo creyendo, aún en la dificultad, sigo creyendo. Ahora mismo la noticia del día es que Martín Vizcarra va a ser, bueno, van a poner una moción de vacancia, si no veo mal, creo que en este momento hará 5 minutos está hablando en televisión, no sé si vamos a tener tiempo de escucharle lo último, pero esa sensación, ese populismo político de unos pocos, porque realmente creo que es una forma de medrar que tiene esta clase política hoy en día, que sigue pensando que llegando al poder van a ser, digamos, partícipes de una bonanza a la que ellos creen, por derecho divino quizá, ser merecedores. Entonces, ese es el gran problema, eso es lo que yo no sé cómo se va a romper. Me ha parecido interesante lo que has dicho, Oliver, en el sentido de lo que hizo Singapur y de lo que está haciendo la India con el tema de la corrupción, esa frase demoledora que si quieres acabar con la corrupción tienes que estar dispuesto a meter a tus amigos y a tu familia en la cárcel, porque es la verdad, o sea, uno no puede estar defendiendo a los amigos y a la familia. Yo siempre lo he dicho, o sea, afortunadamente, bueno, creo compartir con mucha gente que tenemos familias normales y funcionales, pero hay muchas familias disfuncionales donde la gente se empecina en defender a estas personas y realmente se hacen un daño ellos mismos y la propia persona. Pasa lo mismo con esta sociedad. O sea, esa sociedad que defiende a sus corruptos, que los perdona, roba pero hace obra. O sea, esa famosa frase críptica que hemos oído hace unos años. O sea, eso no es. O sea, es un gran problema. O sea, ¿cómo lograríamos hacer eso? O sea, esos niños que creen que van a ser o futbolistas o se van a meter a políticos para ganar mucha plata, ¿no? Aquel que fue a jurar su posición y dijo por Dios y por la plata. O sea, eso está ahí. Eso, ¿cómo sacarlo de esa mentalidad? ¿De dónde viene esa mentalidad? Algunos le echan la culpa a la República, otros le echan la culpa al periodo virreinal. O sea, no lo sé. O sea, no es el único país, por eso que si dice Oliver, y de nuevo parafraseándole, que en Singapur estaban peor, etcétera, que había mayor corrupción, bueno, pues ahí no se le puede echar la culpa ni a la República ni al periodo virreinal, o sea, es una realidad. Entonces yo pienso que ahí habría que hacer algo, faltan líderes, gente que mueva y que de alguna manera convoque al pueblo, porque al final un país ¿qué es? Son sus habitantes, es el pueblo, es la gente, somos nosotros, son ellos, son todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos pasar ese mensaje? Y yo ya para terminar mi comentario, que no es ninguna pregunta, es simplemente un comentario, una reacción a la pregunta que tú has hecho. O sea, yo diría que, por lo menos en la experiencia que tengo estos 20 años aquí, de hablar a muchos niveles, con mucha gente, de todo, yo he sido un gran aficionado, como tú sabes, Axel, al tema de la aventura, a salir, ahora ya no tanto, pero hace muchos años salía muy a menudo, cuando no salía nadie al campo a visitar pueblos, en la sierra, en la costa, en la selva, etcétera. Yo era uno de esos que salíamos en pequeños grupos, fines de semana largos y tal, y hablábamos con todo el mundo y de verdad yo me encontré una gente maravillosa, maravillosa, pero eso sí, o sea, en el momento que sales de Lima es otro país, o sea, es otro mundo, no están conectados, no saben ni siquiera qué es Lima. Ahora bien, hay una realidad, y lo digo en mi experiencia de técnico de telecomunicaciones, o sea, lo que antes el pueblo no conocía por desconocimiento, por ignorancia, hoy en día lo conocen. Porque hoy en día tienen acceso a los mismos programas de televisión que nosotros, a las mismas cadenas de radio, a los mismos chats, a los mismos Twitter, a los mismos Facebook. O sea, hoy en día todo el mundo sabe todo y sabe lo que está pasando en todos lados. Y claro, eso genera, en mi opinión, una serie de agravios comparativos que hay gente que los usa luego para azuzar y para levantar
ánimos en contra de este statu quo que se vive en Lima, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Me da pena que esto sea así, me da pena que en estos 20 años esto no haya avanzado mucho más. Veo que la cosa sigue, o sea, veo que vemos la luz al final del túnel, pero no terminamos de salir del túnel, seguimos cavando ese pozo profundo horizontal, la luz está al final, cada vez es más chiquitita, pero seguimos avanzando y no llegamos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? No lo sé. Eso es algo que esta sociedad tiene que realmente trabajar. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación y de nuevo, mis felicitaciones, Oliver. Un magnífico libro. Muchas gracias, Pedro. Muy halagado con tus palabras. Gracias. Gracias, Pedro. Como buen español que eres, te gusta la oratoria y hablar largas conversaciones hemos tenido al respecto siempre y sobre otros muchos temas. ¿Quién más se anima a una opinión? Enrique, te veo inclinarte hacia la pantalla. Sí, antes que nada, Oliver, gracias por la presentación que nos has hecho. Gracias por el libro que has preparado. Igual que Pedro, no he tenido tiempo para terminarlo todo. He avanzado una buena parte. He tenido que cambiar un poco mi switch literario y regresar nuevamente a la época del alemán, donde cada una de las oraciones tenía como 6, 7 líneas y poder concentrarme un poco más en la idea que estaba presentando. Me acuerdo todo lo que era el colegio en Alemania y efectivamente dije, bueno, este libro definitivamente ha tenido que ser escrito por un alemán pensando en castellano. Pero hay cosas muy interesantes. Como no he tenido tiempo de leerlo, por lo que nos estás adelantando, amplías más el interés por el libro. Lo poco que he leído me pareció sorprendente y de verdad que nunca me había puesto a pensar en cómo puede la jurisprudencia, la justicia en un país depender de la política, ¿no? Prácticamente los políticos en Perú hacen la justicia de acuerdo a lo que ellos quieren hacer o quieren que la justicia maneje su política. Si soy de izquierda, quiero que la justicia sea de izquierda, y si soy de derecha, quiero que la justicia sea de derecha, y me parece que la justicia debe ser una. Entonces, estoy de acuerdo contigo cuando mencionas los orígenes de la justicia, tanto francesa como la inglesa, ¿no? Donde la inglesa se basa su sistema de justicia más que nada, probablemente en la lógica más que en el corazón, y hace pensar que de repente la justicia debería ser manejada por un ente jurídico y el poder legislativo se dedique solamente a aprobar o rechazar los proyectos de justicia y legales que este ente jurídico desarrolle en el país, ¿no? Me parece que podría ser una solución para encontrar una justicia verdadera y que no esté sujeta a los vaivenes de la política en el país. Así como la moneda está manejada por el Banco Central de Reserva y no depende del gobierno de facto, lo mismo podría ser el tema jurídico en el país, ¿no? Comenzar a hacer un delete de todos esos libros y libros y libros y miles de páginas en nuestro sistema jurídico, que lo único que hace es permitirle a los jueces y abogados llevar la justicia por donde más les convenga. Acabo de leer, se los comenté en la última reunión, un proyecto de ley que tiene 87 páginas y que solamente tiene un objetivo que se ha podido redactar en 5 páginas, pero con 87 páginas, para que la gente no se dé cuenta en efectivamente cuál es el objetivo de ese proyecto de ley, ¿no? Igual está nuestra justicia, tiene miles y miles de leyes que tendrían que derogarse todas para poder finalmente tener un sistema jurídico que se base probablemente también, como el sistema americano, en los antecedentes de decisiones judiciales anteriores, ¿no? Experiencias anteriores que vienen a ser ya casi como ley para el futuro. He leído poco todavía tu libro, interesante tu disertación, te agradezco muchísimo y me parece que es un buen comienzo para mí y para muchísimas personas en el Perú que están interesados en la justicia social, que estén interesados en el desarrollo económico y político de nuestro país, leerlo, para tener una visión global
de las situaciones democráticas y de las situaciones políticas en el mundo y en la historia, ¿no? Gracias nuevamente, Oliver, por esta presentación. A ti, Enrique, gracias por el comentario. Eso de la legislación no lo he comentado, pero ahí dice, ¿no? 108 piezas legales al día se generan en el Perú. Parece que hubiera una competencia en el Congreso por yo quiero mi ley, ¿no? Todo el mundo quiere sacar leyes y nos estamos ahogando en leyes, ¿no? Pero no sé para qué sirven. Tienes toda la razón. Gracias por tus palabras. Gracias, Oliver. Gracias, Enrique. Carlos, tenemos a Carlos Trevejo y a Carlos Klinge. ¿Se animan? Kurt. Sí, a ver, Axel, si me permiten, yo voy a hacer corto en mi participación. En principio, agradecer infinitamente a Oliver por permitirme participar en la presentación de su libro. A diferencia de las personas que me antecedieron, desde el momento que recibí el libro no paré hasta terminarlo, ¿no? Lo tomé como una tarea, ¿no? Y la verdad que si me permiten decirlo, lo asimilé de una manera muy sencilla por su orden, por la metodología, ¿no? Inclusive algo que me llamó la atención y lo tomo de una manera anecdótica es cuando él presenta un cuadro de la organización del Estado, ¿no? Entonces yo me mataba por entenderlo, ¿no? Inclusive agarré una lupa para poder leer y no pude leerlo y lo anoté porque yo voy anotando temas así que me interesan, ¿no? Entonces lo anoté para hacerle el comentario y decirle, Oliver, no se ve el cuadro que has presentado. Entonces continúo leyendo el libro, inmediatamente aparece que dice, la organización del Estado es como lo que acabas de ver, que no se entiende. Entonces, una manera muy didáctica de presentar la complejidad que tiene el Estado, ¿no? Eso me llamó la atención, entonces lo tomé ya como una anotación anecdótica. El libro está muy documentado, hace referencia se cita toda la documentación que ha hecho uso, como varios de ustedes lo comentaron, me parece un libro muy interesante para la formación de los profesionales y hacer su formación básica profesional, en las maestrías. Habla mucho, Oliver, en varias partes del libro, de darle un enfoque sistémico, ¿no?, a las soluciones. Utilizar, ahí nosotros estudiamos la quinta esencia de Peter Senge, ¿no?, muy interesante. Y justo cuando toca también algún tema de la modernidad, y cuando habló ahora Oliver, recordaba que hace unos pocos días nomás terminé de leer un libro que no sé si lo han visto o lo han leído, dice, Sálvese quien pueda, es de Andrés Oppenheimer, que habla sobre la inteligencia artificial, la robotización, y justo ahora Oliver decía que no quisiera estar en un futuro cuando los robots manejen toda nuestra voluntad, ¿no? Y un poco toda esta mezcla de cosas, realmente el libro es extraordinario, concurro con muchas cosas y como más de una vez le dije, me gusta la forma de expresarse de Oliver, porque no es directo, ¿no? Es poco como la filosofía anglosajona. Yo tuve el privilegio de trabajar en una empresa, una transnacional, y en las reuniones que anteriormente en empresas acá peruanas demoraban 3 horas, acá 40 minutos, porque había que hablar lo estrictamente necesario, ¿no? Entonces, eso nos lleva al tema también que centraliza mucho, que es la falta de gestión, la ausencia de gestión en la actividad pública. Yo la verdad que felicito a Oliver, ¿no?, por su brillante desarrollo. Este libro realmente muy interesante, muy interesante. Y aprovecho la oportunidad, y acá termino, para públicamente agradecerte, Oliver, por honrarme con tu amistad. Muchas gracias, Carlos. Excelente tenerte acá y la verdad que tú también, yo estoy muy halagado con lo que me dices, hemos generado una gran amistad. Y lo que citas, también te lo agradezco, me había olvidado de comentar, ese es un organigrama que es tan complejo y tiene tantas ramas y tantos cuadritos que ya no entraba en la página. Entonces dije, lo pego así nomás para que nadie lo pueda leer, y en la página siguiente la explicación que Carlos acaba de dar. Es tan intricado y tan
poco visible como el Estado peruano, ¿no? Así que muchas gracias por hacerlo recordar, Carlos. Efectivamente me había olvidado de esa parte media anecdótica. Ese es el problema de nuestro Estado, ¿no? Sigue creciendo y creciendo. Con Humalas pasamos de 700.000 a 1.500.000 y no sé para qué, ¿no? Los servicios siguen igual o peores. Gracias, Carlos, nuevamente. Un honor ser tu amigo también. Gracias, Carlos, por tus comentarios. Me surge una pregunta para ti. Si hay una ausencia de gestión en el Estado, ¿es por una mala preparación o por una mala escogencia, por decirlo de alguna forma, de los funcionarios públicos? ¿Qué rol le darías tú a las Fuerzas Armadas, a la Marina, como estrategas, como expertos en logística, en manejo, conocedores, como dijo Oliver, de la realidad peruana? ¿Qué rol le imputarías tú al servicio militar sin volvernos un Estado militar? Gracias, Axel. Y aprovecho también para, justamente en la última diapositiva que presentó Oliver, presenta el BAP Unión, el buque velero más grande del mundo con tecnología peruana, donde se acrisolan los valores occidentales y cristianos de los jóvenes cadetes. Yo quisiera expresarme como oficial de Marina, si bien es cierto, pertenezco a la Fuerza Armada. En términos generales, a veces decimos que somos los militares, ¿no? Pero en nuestro ámbito estrictamente castrense, guardamos algunas diferencias entre nosotros, quizá deportivas. Militares le decimos a los del ejército, marinos, los marinos y los aviadores. Pero a las finales formamos la Fuerza Armada. Creo que la Fuerza Armada tiene un potencial tremendo. Y muchas veces no sabemos vendernos. Como digo, nos falta marketing, ¿no? Muchas personas piensan que en la formación militar solamente es quien grita más y quien marcha más y quien habla más fuerte, ¿no? Y con Oliver tuvimos la oportunidad de participar y como él dijo en un momento, los militares estudian todo el día, ¿no? Hay una capacitación permanente de la formación básica profesional del oficial que dura 5 años, luego vienen los otros cursos de capacitación militar superior que está orientada básicamente al planeamiento táctico, operacional y estratégico, que podría ser de mucho uso, como ya lo comentaron algunas personas durante todo este tiempo de pandemia, para poder apoyar en situaciones de crisis del Estado. Los recursos están. Yo les comento, por ejemplo, hablando del buque, el velero, el Unión, si bien es cierto, fue una especie de joint venture con la industria naval española, con los astilleros españoles, pero el ensamblaje del buque se hizo acá. Entonces, en nuestras escuelas, la formación es bastante rica. En la escuela naval, por ejemplo, nuestra estructura curricular responde a la de un ingeniero industrial. Es más, hay convenios en los cuales los oficiales actualmente salen con un doble título, ¿no? Como un ingeniero navales, otros como administradores de las universidades, con convenios en las universidades. Entonces, este es un recurso, ¿no? Recurso humano, es un recurso que no se está empleando, ¿no? No es un tema de militarizar, sino es el tema de emplear un recurso del Estado, que es la Fuerza Armada. Es su Fuerza Armada, con todos los recursos que hay, los temas logísticos, por ejemplo, ¿no? En la atención de lo que hemos visto en este tiempo, en la atención de comedores populares y repartir alimentos, etc. La Fuerza Armada tiene experiencia para hacerlo y tiene la competencia profesional para hacerlo de la mejor manera. Entonces yo creo que aquí habría que explotarse los recursos del Estado. En las Fuerzas Armadas ahora también se orienta el esfuerzo a hacer gestión, ¿no? Lamentablemente, es una óptica personal, que a veces en el Estado, cuando uno trabaja en el Estado, nadie lo califica, no hay indicadores de gestión, ¿no? Entonces no se hace diferencia si estoy en la oficina 5 o 6 horas y al fin del día me voy a mi casa y al día siguiente voy a volver y al fin del mes me van a pagar lo mismo, ¿no? Lo que no sucede en la
en la actividad privada porque alguien está invirtiendo, y si contratan las personas para que trabajen en esa empresa, es para que produzcan, ¿no? Y esa producción se va a ver reflejada después en incentivos de diversos órdenes. Entonces, yo creo que la Fuerza Armada podría apoyar mucho en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito de seguridad, ¿no? Que a veces se exagera el tema, hasta en la actividad privada. El tema de seguridad ya cambió, ¿no? Cambió con un enfoque de prevención de pérdidas, ¿no? En un enfoque preventivo. Y obviamente en la macroseguridad, que viene a ser la seguridad nacional, hay elementos, recursos fundamentalmente humanos y también materiales que podrían coadyuvar al crecimiento y a la organización de un Estado más fuerte, ¿no? Eso es lo que me permito opinar ahora. Gracias por la pregunta. Gracias, Carlos. Permíteme un comentario, Axel. Yo sé que se está yendo el tiempo ya, pero yo creo que es muy importante lo que has preguntado y lo que dice Carlos, y yo lo repito varias veces en el libro. El campo de acción, además de todo lo que ha dicho Carlos, nuevamente, no es solo militar. Hay que, la incursión de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Aviación, del Ejército en el desarrollo del Perú entra por el lado de la defensa civil, entra por el lado del desarrollo de fronteras. Ellos tienen todo un concepto claramente establecido de cómo se crea un clúster económico, y esas fronteras que hoy por fuerzas centrípetas se nos están yendo, la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, siempre escuchamos que los pueblos fronterizos van para el otro lado, porque no hay servicios del Estado. Ahí el militar tiene clarísimamente establecido cómo desarrollar ahí, cómo crear una base a la cual el privado le empieza a dar servicios y que empieza a convertirse en un círculo virtuoso y en un polo de desarrollo, ¿no? Eso es lo que han hecho todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Después está pues el tema de la infraestructura, carreteras, ahí donde el privado no puede o el riesgo de inversión no permite, también está el militar, ¿no? Industria, en fin, esto hay que ponerlo en consenso con el CONCITEC y el desarrollo tecnológico que cada una de las armas tiene, ¿no? La Marina en el CIMA, la aviación en el CEMAN, el Ejército tiene la FAME y otros organismos más donde hay desarrollo tecnológico real peruano, ¿no? Eso es algo que acá no sé por qué no lo integramos y lo lanzamos, ¿no? Como dice muy bien Carlos, es un recurso inútil, que no se usa. Eso es, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Sí, ahorita te doy la palabra. Gracias, Carlos, por tus comentarios. Y tiene que ver con el enfoque que le damos por esa falta de identidad nacional. Al final son recursos del Estado los que se invierten en la capacitación de los marinos, de los aviadores, de los militares. Son recursos que nos cuestan a todos los peruanos y deberían de revertir en beneficio de la sociedad. No es para disparar ni lanzar tanques, sino para construir carreteras, desarrollar planes estratégicos de logística, de interconectividad, estudios de carreteras, vuelvo a repetir. Hay mucha materia gris que está inutilizada porque no hay una entidad planificadora pensante en qué es lo que le conviene al Perú, al desarrollo de este país. Yo he estado en la frontera con Colombia, en el Putumayo, hace años, recolectando camu camu, y fui en un avión de la Marina desde Iquitos, que prestaba el servicio, y realmente me quedé asombrado de la integración que tenían con Colombia, siendo eso una zona de alto riesgo, pero totalmente excluidos de su país original, que es Perú, totalmente apartados, sin servicios, apenas habían construido la primera pista de aterrizaje. Entonces sí, concuerdo que los militares, las Fuerzas Armadas, me corrijo, tienen mucho conocimiento de cómo integrar a este país, y creo que es algo que se debería de poner en valor. Tal vez deben de contratar a un marquetero para que los ayude a venderse mejor y
y desarrollar estos puntos a favor de la nación, porque al final son recursos e impuestos que consumen y que generamos los formales que generan lo que el Estado a veces gasta sin ningún sentido. Carlos Kling, te cedo la palabra. Pon tu micro, activa tu micro. Ya. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ya, muy bien. Quería referirme de manera muy corta a un tema. Primero, lamentablemente me ofrecieron 2 librerías traerme el libro antes de ayer y hoy. Y bueno, será pues mañana cuando me vaya. Me resultaron muy interesante escucharlos y tengo más interés todavía en leer tu libro, Oliver. A Oliver, ¿cuántos años te conozco? Más o menos 50, ¿no? Yo No, creo que sí. ¿Ah? para nada. No, no tanto. Eso está soñando, Carlos. Yo voy al hípico desde que tengo 18 y tengo 75. Bueno. Sí, puede ser, puede ser. El tema es que el tema que me preocupa a mí y lo tengo siempre adentro es el tema de los valores y la ausencia de sanción social, cosa que en algunos países, inclusive de Latinoamérica, existe más, no digo que son santos, pero que existe más que acá. Aquí se valoran antivalores. Entonces, muy simple, con toda tranquilidad, alguien dice, sí, cuando había la aduana, etcétera, pasé, le di tanto al de la aduana y seguí. Y la gente lo escucha y le dice, ah, está muy bien. Igual, sí, me pasé la luz roja o no sé qué por aquí, y fui a la policía y le di un billete y tanto. Y no hay sanción. Lo dicen, casi lo aprueban explícita o implícitamente. Eso para mí es fundamental, es decir, la ausencia de valores. Ahora, caminar en esta línea no es de un día a otro, pero sí creo muy importante y es una base. Es lo que quería señalar. Muchas gracias, Carlos. Muy corto, muy breve, pero muy cierto y muy profundo. Axel. Kurt. Hola Axel, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Lo que acaba de decir Carlos es súper importante y me parece muy pertinente porque justamente mi comentario iba por ahí también. Antes de continuar, quiero saludar y felicitar a Oliver por el libro. Te confieso que no he tenido la oportunidad de revisarlo, leerlo, pero la presentación que hiciste me da una gran curiosidad y mucho deseo de leerlo y empaparme porque realmente veo de que hay muchos temas que son súper necesarios tratarlos, ¿no? Tú has mencionado que, creo que fuiste tú, Axel, pero no te preocupes porque realmente yo mismo cuando me metí a leer un poco este tema de la historia del Perú y poco a poco me fui absorbiendo y dirigiendo a lo que fue el periodo republicano, la historia del Perú realmente es una historia muy dolorosa y realmente poco grata, ¿no? Entonces, uno se llena de pesimismo, pero realmente no hay que ser justamente pesimista, hay que creer de que es posible el cambio. Y justamente uno de esos cambios es lo que Carlos decía, ¿no? El tema de los valores. Me gusta mucho el tema de los lemas institucionales porque te recogen valores, a veces cómo tratamos de identificarnos. Y mi universidad, en la agraria, por ejemplo, soy molinero, el lema es, en latín es colere cupio hominem et agrum, que significa en castellano, quiero cultivar al hombre y al campo. Lo que me encanta de este lema es que se centra en el ser humano, en la persona. Una persona cultivada jamás va a ser una persona transgresora, no va a ser una persona agresiva, no va a ser una persona que va a pegar a su esposa, violar a sus hijos, etcétera. No va a ser un ladrón que tiene la oportunidad de ser una autoridad o lo que sea,
va a ser una persona honesta y realmente sujeta a los valores que tuvo. Entonces, realmente, yo quiero realmente enfatizar y enfatizar lo que mencionó Carlos, en que es necesario el rescate de los valores. Entonces, eso sí tiene que ser un to-do, ¿no?, en las listas de los siguientes gobiernos, porque esto no lo va a resolver el próximo gobierno. Otro tema que mencionó y que me pareció interesante Oliver en su charla fue el tema de la identidad. ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Qué somos los peruanos? Realmente es un tema que no está resuelto. Es interesante, me gustaría ver, no sé, en el libro, si es que se ha tratado de ver cómo otros países han construido su identidad. Ese es algo interesante de tratar de interpretar, de descifrar, porque eso nos va a ayudar a nosotros a comprendernos a nosotros mismos. El tema de la identidad peruana es muy complejo. Nosotros, como peruanos, somos, cuando se nos pide la unión alrededor de qué cosa, alrededor de la bandera, alrededor de la gastronomía, de la selección peruana, o sea, nosotros somos mucho más que eso, yo creo. Entonces, es necesario realmente ir pensando en eso y ver las maneras como realmente nos posicionamos como país. Es súper importante y necesario eso. A veces siempre nos gusta mirarnos en el espejo de Chile, ¿no? Que Chile es así, que Chile, ¿por qué están más avanzados? Y ellos, por ejemplo, remontándonos a los orígenes en el tiempo de la conquista, Chile no fue un virreinato como el Perú. Chile fue apenas una capitanía. Pero, sin embargo, a Chile llegaron solamente colonos españoles, colonos que fueron construyendo una nación. O sea, realmente eran personas, una sociedad, digamos, homogénea. Ahí se produjo más o menos un choque cultural como lo que se observó en Estados Unidos, ¿no?, donde realmente llegaron los europeos y arrasaron con la cultura nativa. Los arrinconaron, los masacraron, prácticamente los desaparecieron. Pasó lo mismo en Chile, ¿no?, con los araucanos. Los han arrinconado a todos los mapuches a la Araucanía y allá han quedado. Y prevalecieron básicamente la cultura, digamos, occidental cristiana, ¿no? Entonces, ese país creció de una manera mucho más ordenada y de eso se vanaglorian hasta la fecha, ¿no? En cambio, nosotros tuvimos un crecimiento desordenado, sin una identidad propia. Tuvimos realmente, y esa fue nuestra condenación cuando nos tuvimos que enfrentar a diferentes contingencias a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, realmente eso nos lleva a reflexionar y realmente a ir construyendo, a ser positivos en nuestra historia, en nuestro devenir como país, ¿no? Entonces, yo básicamente quería nomás referirme a eso, Axel y Oliver y colegas del grupo. Y no quiero tampoco extenderme mucho porque yo creo que ya el tiempo está corriendo. Gracias, Axel. Gracias, Kurt. Sí, mucha razón en lo que has expuesto. Brevemente, nuestro presidente ha dicho que no va a renunciar, que todo es una patraña, que los audios están editados y es una situación peculiar para evitar la votación que se iba a dar hoy día y que quien ha presentado los audios está investigado por la Fiscalía. Bueno, brevemente lo que he escuchado, ya tendremos tiempo de oírlo personalmente. Pero tiene que ver mucho con lo que dijo Carlos Klinge, que no hay sanción social. Yo me preguntaba cuando escuché la renuncia del ministro del Interior, claro, como cabeza ministro responsable de todo, ha renunciado. Viene otro que seguro también va a renunciar por otro suceso, otra acción policial que pueda suceder en el futuro. Pero ¿qué pasó con el responsable del operativo? ¿Qué pasó con el general, con el subordinado que estaba a cargo del operativo? Es lo mismo que sucedió con la ex ministra de Cultura que renunció por el caso del señor Cisneros. ¿Por qué renunció ella y no dijo, bueno, yo voy a investigar aunque no ocurrió durante mi periodo y voy a sancionar a quienes tengo que sancionar? Tenemos un problema de estructura, un problema de cabeza. Nosotros pensamos que el presidente nos va a solucionar todos los problemas.
pensamos que el ministro nos va a solucionar todos los problemas, pero no es así, porque los que están fallando son los de abajo. ¿Quién montó ese operativo? ¿Y dónde está la sanción? ¿Lo han sacado del servicio policial? ¿Ha terminado donde debe terminar? ¿Dónde están esas sanciones ejemplares, esas sanciones sociales ejemplares que pueden cambiar la aguja y darnos una señal de que no es el presidente, no es el ministro, no es la cabeza, es quien ejecuta, quien interpreta y quien hace y está al mando de operativos? Entonces, es la ausencia de gestión, es la falta de preparación, es la actitud de quienes actúan las que están mal. No culpemos siempre a la cabeza. Puede ser que tenga muchas fallas y defectos, pero como gerente general uno es responsable de la empresa, tiene que estar bien informado. Pero como gerente de línea también tiene que estar bien informado e informar bien a la cabeza. Y como subgerente de línea también tiene que estar informado e informar bien al gerente para que el gerente general esté al tanto. Entonces, hay una cadena de mando que está fallando. Al final, el portero incendia la casa y destituyen al gerente general. Eso es lo que está pasando. Y no somos consecuentes con la línea de sanción, porque el exceso de leyes, los jueces que aplican la ley o encuentran la ley que excluye al responsable de su responsabilidad, es todo un proceso, toda una cadena que pues, va a costar mucho cambiarlo. Pero tienen que haber sanciones ejemplares, tiene que haber un líder que tenga las cosas claras y tenga la decisión de actuar y de ejecutar en el buen sentido de la palabra lo que tenga que ejecutar. No sé si José o Daniel Zúñiga tienen alguna opinión, no quiero recargarlo, si no terminamos. Ha sido una sesión bastante amena e interesante. Sí, por favor, algunas José. palabras, aunque breves. Bueno, Oliver, Sí. primero agradecerte por la invitación a la presentación de tu libro. Como te comenté, no he terminado aún de leerlo completamente, pero sí me impresionó, ¿no? Al inicio es un tema amigable, entretenido, y luego la abrumadora cantidad de información, ¿no? Sobre temas tan importantes, tan controversiales, pero siempre citando a los autores, ¿no? Y como te dije también, o sea, a mí me pareció muy interesante, y sobre todo pensando en los estudiantes, ¿no? O sea, en la gente que debiera tener la posibilidad de poder al menos tener una guía para saber qué es lo que se tiene que leer, ¿no? O para tomar luego una posición, ¿no? Porque claro, en este caso el autor toma posiciones directas en temas súper controvertidos. Tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo, básicamente, en la forma como se expresa y y cómo se piensa. Y creo que dentro de todo, eso es de verdad, es lo importante, ¿no? Que haya esta posibilidad de tener este tipo de libros para poder enriquecer ese tema de una literatura nacional que a veces creo que nos falta, ¿no? Simplemente eso, Oliver, nuevamente muchas gracias. Un gusto compartir este momento contigo, con tus amigos y también pues algunas horas que diariamente compartimos, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Oliver, ¿eh? Gracias, José. Sí, igualmente Daniel, agradecido, José. terminamos con Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, solo para quienes no lo sepan, yo soy Daniel, soy el editor del libro y tengo esta perspectiva desde un poco distinta de la lectura porque he visto el antes, el durante y el después, digamos, de la publicación. Eh, Justamente uno de los temas que yo quería comentar lo acaba de decir José. Para mí es bien interesante como editor ver un libro que viene a cubrir una gran carencia que hay en el mundo editorial peruano, que es hablar no solo desde la parte de la literatura y de la ficción, sino también desde el análisis, ¿no? Yo creo que el Perú tiene una crisis seria a nivel editorial y una gran deuda con todo lo que son las publicaciones
de contenido de no ficción, de análisis de realidad nacional y en general de ciencia, de política y de cualquier otro tema de humanidades que venga a trabajar tesis propias y un análisis desde dentro y hacia adentro. Algo que a mí me parece que es muy destacable de la obra de Oliver es cómo, pese a que ha sido un proceso largo de edición y ha pasado mucho tiempo desde que él creó la obra, digamos, ha mantenido una vigencia a través de muchas etapas distintas, ¿no? Uno de los temas puntuales que él toca, que es el de la informalidad, que para mí es uno de los más relevantes del libro, hoy en día podemos ver las consecuencias de temas que él analizó hace mucho tiempo, ¿no? Y que se demuestran a raíz, bueno, de la situación actual, de lo que ha implicado como impacto económico la pandemia y de lo que probablemente vamos a seguir reestructurando y recomponiendo durante muchos años más, ¿no? Entonces, creo que la visión de esto, más allá del acierto de Oliver como autor y como pensador, viene a ser como este tipo de publicaciones tienen verdaderamente una relevancia porque implican hacer algo, ¿no? Creo que es un paso en la dirección correcta, creo que es el camino correcto pensar sobre estas cosas, reflexionar, crearlas, ponerlas allá afuera en el mundo para que todos podamos debatir sobre ellas, para que podamos aprender de los errores antes de cometerlos y para que tengamos oportunidades de conversación y de diálogo que no solamente nos llevan a todos a crecer como país y como sociedad, sino que además son probablemente la esencia misma de la democracia, ¿no? Poder intercambiar opiniones, poder debatir alrededor de ideas y de pensamientos que finalmente son lo que componen gran parte de la identidad de la que hablábamos todos, ¿no? Entonces, nada, me queda felicitar mucho a Oliver. Ya tiene algún tiempo el libro, ya te he felicitado un par de veces, pero aprovecho de hacerlo de nuevo y agradecerte un montón por la confianza en mí y en la editorial para publicar este libro, que ha sido todo un gusto trabajar contigo. Sí, muchas Gracias. Sí. No, sí, solo agradecerle a Daniel, ¿no? Su presencia acá y efectivamente él es el editor, él es el diseñador de ese estilo minimalista y en fin, ahí es la mejor dirección que yo puedo recomendar por si alguien quiere escribir un libro y dejarse asesorar profesionalmente para estos temas. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Oliver, nuevamente. Gracias a todos. Axel, un minuto. Néstor, perdón. Sí, por favor. Muchas gracias, Axel. Oliver, para felicitarte y agradecerte por esta gran contribución para el Perú, en realidad, y muy bien has citado tú el título de Mi Perú, porque realmente significa pues tu cariño al país y sobre todo tu contribución, como bien ha dicho Axel, que debe pasar de mano en mano a todas las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo pensando en las actuales. Y justo hoy día se presenta, Oliver, en un momento 10 de septiembre, que estalla pues una gran bomba en el Congreso, ¿no? Vemos como ha narrado Axel que el presidente se ha defendido pues con garras hace unos minutos, ha contraatacado diciendo que básicamente lo lleva un corrupto, está diciendo quiénes son los que están detrás de este movimiento, ¿no? Y que él no va a renunciar. Pero Axel, muy interesante tu obra, tocas puntos actuales también, te pronuncias pues en contra de estas listas con voto preferencial, pero sobre todo, Oliver, quería brevemente tu comentario, porque algo te escuché la vez pasada, y en tu obra también lo manifiestas, ¿no? No creo que de casualidad Helmut Schmidt esté pues entre los citados finales, ¿no? A manera de conclusión. Digamos, tú que has tenido un pasado, bueno, antes más en el social cristianismo, ¿pensarías que la socialdemocracia más se acerca a lo que deben necesitar estos países? Y ahora que has tenido la experiencia en vivo, Oliver, de ver pues estos florecimientos de tantos partidos, tú que sabes ese famoso grupo de los 164,
te estaría llamando también un poco a que más bien hay que fortalecer los grandes transatlánticos políticos en lugar de ir buscando nuevos movimientos. ¿Cómo vendría tu reflexión a modo de conclusión, que es un tema obviamente que no abordas directamente en tu obra, pero que viene a relación de las últimas, de lo último que está sucediendo en la temporada política, Oliver? Sí, bueno, a mí me da mucha pena ver esta vorágine de partidos, de 164 partidos que están ahí pugnando por poner 164 candidatos a la presidencia, ¿no? Eso es impracticable, ¿no? Medio en serio, medio en broma, dije la vez pasada en una reunión nuestra, Néstor, que el espectro político debería asignarse como se asigna el espectro radiotelefónico, ¿no? El de radio. En la izquierda, el Estado debería asignar a un grupo, en la socialdemocracia otro, en el centro otro y en la derecha otro, ¿no? Deberíamos tener 3, 4 líneas de pensamiento, todas dentro de un concepto de libertad del hombre. Y en ese sentido, claro, la socialdemocracia es una opción vigente, recontra vigente. En Alemania está volviendo a resurgir de las cenizas que le dejó la anterior gestión. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Yo tengo, como tú sabes, efectivamente esta cercanía al social cristianismo, por una relación que yo tuve antes con el PPC, que ya no existe, pero que la amistad persiste. He sido, mi mejor amigo es un apista, en fin, yo más que centrarme en un tema ideológico fijo, y a tu pregunta concreta, ¿tienen o no tienen futuro? Por supuesto que sí, o sea, tenemos que tener un modelo de desarrollo ideológico, porque si no, no estamos en nada, ¿no? Tampoco se trata de disparar balas al aire. Pero más allá de eso, mi tema es el de esta relatividad, ¿no? Tú, como seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre, Néstor, debes haber leído muchas veces lo del espacio-tiempo histórico, entonces ahí a mí me gusta ese concepto de Einstein de la política porque es aplicable, o sea, hay momentos en que vale más el keynesianismo que el liberalismo monetarista de Friedman, ¿no? Yo soy fan, hincha de Friedman, pero soy consciente de que el Estado tiene que intervenir y hay momentos y tiempos en la historia para eso, ¿no? Pero lo concreto es que tienes que tener un modelo claro, ¿no? Si no tienes un modelo claro y vas a estar yendo y viniendo y queriendo satisfacer a todos, como es lo que hace el actual gobierno, entonces ya vemos los resultados, ¿no? Una gestión pusilánime, falta de autoridad, rumbo. Entonces, yo estoy apostando porque los partidos tradicionales, esos transatlánticos que parece que se están hundiendo, renazcan de sus cenizas, y la verdad que me gustaría en este grupo que estoy con ustedes en el P4, hacer todo lo posible porque eso sea una realidad, ¿no? A nivel de frentes. Esos serían mis comentarios, Néstor, y muchas gracias a todos nuevamente por estar acá conmigo y por haber preferido escucharlo de Mi Perú en vez de a Vizcarra en la televisión. Gracias, Oliver. Gracias, Oliver. Gracias, Néstor, por tu intervención. Y quiero terminar las últimas frases de tu libro, que dice: ese vacío de poder deberá ser llenado por alguien. Ese alguien es al que estamos buscando. Y de la misma manera que ha sucedido con nuestra aleatoria realidad evolutiva, la pregunta es cómo y por qué. Eso será materia de otro libro. O sea, te esperamos el 2023 en el mismo canal, a la misma hora, para ver tu nuevo libro. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Oliver, gracias.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú.